Hemos aquí hablado con relación a lo que tiene que ver el origen de las campañas negativas o las campañas sucias. ¿Y por qué retomamos el tema esta noche? La guerra de retórica entre PRM y PLD con el tema corrupción. Tomen en cuenta que la sociedad dominicana y el PRM lo que procura con esto es tratar de utilizar parte de esa ansiedad que tiene una parte de la población, con sobrada razón, de que se le ponga un stop, que aquellos que robaron, aquellos del gobierno pasado que utilizaron el poder para robar, para enriquecerse ilícitamente, sean llevados a la justicia y si pues son encontrados culpables, pues terminen en la cárcel. Ese es uno de los puntos que tiene que ver con la importancia del por qué la población dominicana castigó al pasado gobierno. Hemos aquí establecido varias razones: impunidad, corrupción, bandidaje, arrogancia, prepotencia. Sin embargo, ¿qué le estamos criticando al PRM? El PRM, unos que otros funcionarios están apostando al populismo. Y ese populismo es vulgar y fatal, porque cuando se procura agenciarse, utilizar, instrumentalizar y aprovecharse de la ansiedad que, como le digo, con sobrada razón, hay un pueblo que quiere justicia. Hay un pueblo que está exigiendo que quienes robaron el ayer sean enjuiciados. Y si son encontrados culpables, pues que sean condenados y que vayan a la cárcel. Ahí está el deseo de una gran parte de la población dominicana, que se le ponga un stop a lo que tiene que ver la impunidad y la corrupción. El PLD responde: hay una campaña sucia en contra de unos que otros exfuncionarios. Entonces, eso nos lleva a nosotros a plantear acá las diferencias entre una cosa y la otra, es decir, entre las campañas negativas y las campañas sucias. Fíjense que en los tiempos modernos, para hablar de las campañas sucias o negativas, vamos a trasladarnos a 1828 y se van a preguntar, ¿y es tan moderno irse al 1828? Pues sí, porque es la fecha donde hay un acontecimiento, elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Demócratas, republicanos. Por un lado, los partidarios del entonces candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, estamos hablando de Andrew Johnson, y los partidarios del candidato del Partido Republicano, John Quincy Adams, llegaron a un punto tal en materia de lo que fue el desarrollo de las campañas, tanto negativas como sucias, que terminaron siendo enemigos. Campaña presidencial de 1828 en los Estados Unidos. A partir de esa fecha, esas elecciones, se comenzó a estudiar el fenómeno que inició y cambió la manera de hacer política en los Estados Unidos, por el hecho del auge y la expectativa que comenzó pues esto a generar en parte del electorado que estaba llamado a participar en las elecciones de citado año. Entonces, comenzaron a analizar las diferencias entre campañas negativas y campañas sucias. Aquí voy entonces con esas grandes diferencias y sobre todo por lo que ha planteado en el día de hoy, incluso ayer, el PLD, respondiéndole al PRM, lo que hemos catalogado acá como la famosa guerra de retórica. Fíjense que partiendo del principio que tiene que ver con las campañas negativas y las campañas sucias, vamos a tomar en cuenta. Las campañas negativas procuran sembrar dudas, provocan frustración. ¿Qué provoca todo esto? Bueno, que se pueda descubrir acciones inescrupulosas cometidas por los contrincantes. En este caso, lo que el PRM está procurando hacer es, mediante las denuncias, y ahí es que viene parte de nuestra crítica, decirle a parte de la sociedad dominicana que está en ansiedad, que tiene el deseo de que se castigue a los ladrones, aquellos que cometieron delitos de cuello blanco.
A partir de ese principio, entonces, en cuanto a las campañas negativas, procurando generar dudas, sencillo y simple. Usted llega al proceso de entender cómo la sociedad dominicana, ante las constantes denuncias de supuestos actos de corrupción de la pasada administración que encabezó lo que es el PLD en su momento como gobierno, y cuando se inicia este proceso, que es lo que ha generado crítica por parte de lo que es el PLD, ahora oposición, hacia el PRM gobierno, le responden: hay una campaña sucia en contra de exfuncionarios de la pasada administración. Entonces, en ese punto, en las campañas negativas, como les cito, que procuran sembrar, por un lado, dudas, y más se utilizan en tiempo de elecciones. Ahora, cuando hay un proceso que procura, dentro del tipo de las campañas, sobre todo las negativas, darle a entender que la población pueda sentir, sobre todo lo que tiene que ver con comportamiento que pudo haber asumido un determinado funcionario, para que el mismo quede en la mente de la sociedad dominicana. Si dentro de esas campañas negativas, el proceso de la desmoralización como tal, sin necesidad de irse a lo personal, porque entonces entra la diferencia entre lo que es una campaña sucia versus una campaña negativa. Porque, como les reitero, las negativas procuran generar dentro de los procesos electorales dudas por parte del electorado. En las campañas sucias, entonces, sí se procura irse a lo que tiene que ver personal del individuo, destruirlo personalmente, incluso hasta tocar la rama familiar. Eso se da mucho en lo que es el ambiente politiquero de la República Dominicana y no solamente en el ambiente nuestro. Dentro de este proceso que se converge dos actores que forman parte del sistema político tradicional y sobre todo lo que hemos calificado la partidocracia que tiene nuestro país, la misma tiene que estar siendo oxigenada por cada peso que usted paga de impuesto para lo que es PRM, PLD, más las entelequias que forman parte de la partidocracia ya corrompida. Más allá, a eso ya citado, lo que estamos observando es: hay campañas negativas en contra del PLD, hay campañas sucias en contra del PLD, y yo le voy a decir lo siguiente: no hay campañas sucias, sí campañas negativas, porque las campañas negativas tienen un determinante que lo va a diferenciar aún más de las campañas sucias, que todo lo que se dice es verdad. Ahora, aclaro, el PRM como gobierno está apostando al vulgar populismo. Y ese vulgar populismo al cual está apostando el PRM en las constantes denuncias que por aquí, que por allí, irregularidades acá, irregularidades allí, y no accionar, quedarse en la teoría, jugar al populismo, a la ansiedad de un pueblo que quiere que todo aquel que robó en el pasado gobierno sea procesado, y si dentro del proceso, judicialmente hablando, establecido y de conformidad con las leyes dominicanas, que si se encontró culpable, que sea condenado y termine en la cárcel. Eso quiere el pueblo. El pueblo no quiere las constantes denuncias y al populismo que está recurriendo el PRM, porque como país, como sociedad, estamos hartos y cansados de que todo quede en denuncia, en teoría, no así en práctica. Es lo que está pasando, porque incluso el propio PLD le ha dicho, y estoy de acuerdo con eso incluso que dice el PLD, si tienen pruebas, sometan. Es lo que quiere el pueblo. El PLD está desafiando al PRM, si ustedes tienen pruebas, sometan. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque no es verdad que en el pasado gobierno todo fue luces, hubo corrupción, hubo pillaje, hubo bandidaje, y el pueblo lo sabe. De ahí entonces a mantenerse con postura populista, entonces dicta mucho
de lo que es tener un gobierno que ha dicho vamos a enfrentar los niveles de corrupción y sobre todo apostando, como digo, a esa ansiedad, porque es procurar aprovecharse de la ansiedad que tiene el pueblo, que se combata la corrupción. Y no se va a combatir con solamente denunciar y por aquí y por allí. Es accionar. Estamos harto, hastiado y cansado de teoría y no accionar en materia de combate a lo que muchos han legitimado, han apoyado, se han aprovechado, el bandidaje, el robo, el pillo, el saqueo, aquellos delincuentes de cuello blanco que patrocinan lo que es la impunidad con su hermana corrupción. Entonces, escuchemos lo que le respondió en el día de hoy estos diputados del PLD al PRM. Por eso hablamos guerra de retórica. Veamos. La utilización del rumor infundado y la denuncia sin prueba a través de los medios de comunicación social no son precisamente comportamientos ni responsables ni democráticos por quienes ahora como autoridades tienen que velar más que nadie por el respeto a la ley y el mantenimiento de la convivencia democrática. Los diputados PLDistas también se unieron al pedido del órgano de dirección partidaria en el sentido de escoger una Junta Central Electoral independiente. Los congresistas dejaron claro que de ninguna manera se oponen a que las nuevas autoridades investiguen y encaminen por las vías correspondientes cualquier inconducta encontrada. Que bajo ninguna circunstancia estaremos apañando debilidades que alguien pudo haber cometido. Deploraron que en 100 días de gracia al nuevo gobierno las autoridades desaten una campaña de descrédito con pronunciamientos y denuncias insostenibles que buscan crear un ambiente de incertidumbre y mala vibra. Advertimos al PRM y al gobierno que con ese tipo de denuncias irresponsables se prostituye y desacredita cualquier esfuerzo que se quiera hacer por afianzar nuestro sistema democrático, la estabilidad política, la imagen internacional de nuestro país. Escucharon lo dicho por esos diputados del PLD. Y yo estoy de acuerdo, actúen. Ellos le hacen el llamado al PRM gobierno, actúen. Tienen pruebas, actúen. Y soy del criterio que en el gobierno pasado se robó, y no poco, se robó mucho.